Buenas noches. Nosotros venimos viendo varios frentes y entonces estamos en hacernos mejor persona y eso es un crecimiento espiritual. Estamos perdona para vivir, sanidad interior, porque tenemos que limpiar nuestro corazón para poder caminar en el Señor. Y estamos viendo, caminemos en fe. Y venimos hablando del mensaje de las 7 iglesias porque cuando nosotros lo miramos más detenidamente, aplica a todos los momentos de la iglesia. Y en este tiempo tan espiritual, tenemos que resistir a la influencia. Y podríamos ir a la palabra del Señor, Apocalipsis 2, 14, 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, ya que yo aborrezco. Cuando nosotros miramos, la iglesia se había defendido bien de los enemigos externos, de todo el paganismo. Sin embargo, no había advertido la presencia del enemigo interno, ese enemigo que estaba influyendo negativamente, y por ello Jesús hace la amonestación. Es posible y parece ser que existían ministros codiciosos de ganancias deshonestas que permitían el pecado en la iglesia, que entrara, que se paseara, de tal forma que los creyentes participaban tranquilamente en el mundo y cometían diversas clases de pecados, pero el ministro no amonestaba porque solamente le interesaba su salario. Y todo esto se había introducido y había contaminado no solo a los ministros, sino silenciosamente había contaminado la iglesia. A los ministros les había metido un espíritu de religiosidad, un espíritu de enriquecimiento a través del ministerio, permitiendo que la inmundicia entrara en la iglesia. Y hoy en día, si evaluamos con más detenimiento, podemos ver cómo estas doctrinas diabólicas pues también se han introducido dentro de la iglesia. Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de estar alerta, manteniendo la pureza dentro de nuestras congregaciones. Muchos, cuando el pastor les llama la atención, se ofenden, se duelen, pero no se dan cuenta que sutilmente han permitido muchas cosas. Es triste ver cómo, por no decir nada contra el mundo, estamos pues pecando al aceptar el mundo. Y el Señor no nos manda a pelear, no, nos manda a mantenernos firmes, que es diferente. Estamos viendo el libertinaje, la ambición y tantas otras cosas caminar en este mundo. Estamos viviendo en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en nuestro continente, cómo nos vamos polarizando. Y la gente cree que está tomando partido, que está tomando o a un lado o al otro, y lo que se está dejando es influenciar. Por eso debemos aprender a resistir la influencia a todo nivel y mantenernos firmes en la palabra del Señor. El Señor habla de su amor unos con otros, y lo que estamos viendo no es amor propiamente. Los grandes líderes siempre han hablado contra esto, y cuando digo líderes es porque la gente ha admirado y ha reconocido Simón Bolívar y tantos otros a través de la historia, y nos damos cuenta que cada uno habló de estas cosas.
Pero el líder más grande que tenemos es Jesucristo. Revolucionó el mundo y nos dijo que nos amemos unos a otros. Y es triste cómo nos dejamos influenciar para levantar la piedra, para levantar la mano, para levantar un arma, para levantar una palabra, para tantas cosas en la vida. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero hemos llegado a ser enemigos por no declararnos a favor o en contra. Y digo esto porque también me han preguntado que por qué yo no he levantado la voz contra ciertas cosas. Y otros han dicho, no, pastor, pero es que usted no puede opinar en política, y muchas veces lo que uno está opinando es injusticia. Y hemos visto en nuestras ciudades todo lo que ha venido aconteciendo. Y cómo ser uno ajeno a esas circunstancias. Yo por eso hoy publicaba que debemos orar por nuestro país. Debemos orar para que el amor de muchos no se enfríe y ser esa iglesia firme y remanente en la palabra del Señor. Pero también a esta iglesia el Señor le habla de la espada de dos filos. Y entonces está haciendo alusión a la Biblia, a la palabra de Dios, como esa arma, la cual puede llevar a salvar a todo aquel que empiece a caminar en ella y a creer en el Señor. O también lo puede llevar a confirmar el terrible estado de condenación en el que puede estar. Muchos han dicho que es que la palabra condena. No. El que se condena es uno mismo. Tú tienes el libre albedrío y está culpable el que hace como el que deja hacer. Y ahorita la posición más cómoda es no decir nada, porque es que no tenemos por qué decir o por qué atacar o por qué... No. Donde la Biblia habla, nosotros debemos hablar. Donde la Biblia calla, nosotros debemos callar. Lo que está en contra de Dios, nosotros también debemos mirarlo, exhortarlo con amor, pero exhortarlo. Por eso, cuando nosotros miramos aquí en Apocalipsis, dice que la iglesia estaba pecando al permitir doctrinas de demonios que entrasen en ellos. Dios desea que cada uno de nosotros ame la sana doctrina, que todo lo pase por la palabra. Algunos me han criticado que porque yo utilizo muchos textos bíblicos, pero es que si yo no me paro en la palabra, yo respeto lo que hace cada uno. Muchos cogen el texto y lo empiezan a desmenuzar y aplicar, y muchas veces estamos sacando el texto de contexto. Entonces, qué hermoso que podamos tener bases bíblicas en lo que estamos diciendo. Y entonces, tenemos que cada uno evaluar si estamos parados y caminando sobre la sana doctrina. Y cuando nosotros vamos a las cartas paulinas, cuando vamos a las cartas pedrinas, encontramos que ellos estaban siempre exhortando, siempre insistiendo constantemente en la importancia de esto. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1. Por eso es importante la sana doctrina para todos y cada uno de nosotros. A veces dicen que es que nosotros, y cuando digo nosotros estoy hablando de los pastores en general, nos oponemos a que escuchen a Pedro, a Juan, a tantas prédicas. Lo que pasa es que a veces no sabemos evaluarlas y todo lo tomamos como palabra de Dios. Y entonces tenemos que entender que en la predicación hay la parte de Dios, pero nosotros como seres humanos ponemos nuestra parte y nos apasionamos y le metemos la parte nuestra. Entonces tenemos que evaluar si esa parte que es del predicador está sustentado y sigue la misma línea de la palabra. Y es ahí donde tenemos que evaluar la sana doctrina.
Es ahí donde tenemos que mirar cómo vamos llevando, porque muy sutilmente, y lo digo con todo respeto, nos han sacado, nos han llevado, y entonces estamos en éxito, estamos en profecía, estamos en tantas cosas que no están dentro de los parámetros de la palabra del Señor. Yo no estoy diciendo que no utilicen textos bíblicos, estoy diciendo es que el lineamiento. Y por eso hoy en día es tan importante, básico, porque sólo así se puede hacer frente a todo aquel movimiento sutil que ha metido el enemigo entre el pueblo de Dios. Y hoy en día vemos cómo ese sincretismo se ha mezclado y cómo la gente está buscando una iglesia donde le permitan desarrollar el libre género y el libre desarrollo de su personalidad. Y a la iglesia que van, pues se van a estrellar con la palabra del Señor. Por eso muchas iglesias las están haciendo a la altura de los hombres y no a la altura de la palabra. Y entonces, lo que nos quiere enseñar el Señor en esta carta es que como iglesia todos debemos ser celosos en cuanto a mantener la sana doctrina. No se puede tolerar el introducir nuevas doctrinas que desvíen el camino de la fe. El Señor lo primero que hace es advertir que se deben arrepentir por haberse apartado de la sana doctrina. Ahora, muchas veces nos apartamos de la sana doctrina permitiendo cosas o haciendo cosas. Por eso es que es tan peligroso ser duales. Carnales de lunes a sábado y muy santos el día domingo. Es que yo en la iglesia soy uno y por fuera soy otro. En alguna oportunidad yo llegué a hacer una visita a una casa y cuando yo golpeé, la gritería que se armó era llegó el pastor, y todo el mundo gritaba que llegó el pastor y llegó el pastor, y yo decía, pero bueno, cuando yo llegué, genial, muy bien atendido, y cuando salí me encontré una vecina de estas personas. Y entonces me dijo, ay, pastor, ¿cómo me le sale bien? Gracias. Dijo, viene a exhortar a la familia. Dije yo, ¿a exhortarla? ¿Cómo? Porque no, pastor, es que si supiera, aquí en la cuadra están peleando, están haciendo. Y me contó todas las cosas que estaban sucediendo. Y yo decía, ¿por qué somos uno cuando llegamos y por qué somos otros cuando salimos? Entonces es eso, lo que nosotros debemos ser de una sola pieza. Tú y yo somos cristianos las 24 horas, los 365 días al año. Y alguien me decía, pastor, es que yo como cristiano no puedo bailar, no puedo hacer, no puedo. Y no es que uno no pueda, todo lo puede hacer. Y Pablo lo dijo muy claramente. Todo lo puedes hacer. Pero ¿cuánto de ello está en contra de la palabra o cuánto de ello está siendo tropiezo para otro? Y es ahí donde debemos evaluar. Y es ahí donde debemos mirar. Y cuando vamos a Apocalipsis 2:17 encontramos que al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y qué hermoso porque ese Cristo resucitado está prometiendo dos cosas. ¿A quiénes? A la persona que obtenga la victoria. No es decir yo soy, es decir,
es hacer, caminar y vencer, o sea, siempre ser hijo de Dios. Y la primera cosa que el Señor promete es el maná escondido. Y entonces nosotros podíamos mirar, porque el maná escondido hace referencia ya al Antiguo Testamento, porque cuando cesó el maná, el Señor ordenó que en una vasija llena de maná se pusiera en el arca. Y entonces siempre iba a estar en la presencia del Señor en el lugar santísimo del tabernáculo. Y después el arca pasó al templo de Salomón. Y entonces podemos ir a Éxodo 16:33. Ahí está. Pero ¿qué pasó con ello? Que hacia el siglo VI fue destruido el templo de Salomón, antes de Cristo obviamente, fue destruido el templo de Salomón. Pero empezó a transmitirse una leyenda de que cuando sucedió la destrucción del templo, Jeremías escondió la vasija del maná en una grieta del monte Sinaí. De tal forma que cuando viniera el Mesías, Jeremías volvería a restituir la vasija del maná. Por eso, para un judío comer del maná escondido significa gozar de las bendiciones ¿de quién? De la era mesiánica. Por eso ellos todavía están esperando al Mesías. Pero para un cristiano nos está hablando de ser parte del reino de Dios. ¿Y por qué razón? Porque Jesús es el pan de vida. Es el pan que descendió del cielo, o sea, es el maná que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Pero también encontramos que era una iglesia fiel, que siempre estuvo dispuesto a sufrir la persecución del enemigo, esa persecución que dirigió contra ellos. Ahora, también vemos que el enemigo usa más de una táctica de lucha, porque siempre quiere vencernos. A veces utiliza la persecución física, y es algo muy doloroso. O sea, a veces nosotros podemos hablar de nuestro propio testimonio y entonces empieza esa persecución y muchas veces es persecución interna. Dentro de las iglesias empieza esa persecución. Y nos mantenemos fuertes. Y después de esa persecución física, a pesar de lo dolorosa, porque esa persecución física jamás logra su propósito. ¿Y por qué razón? Porque cuando como creyentes atravesamos periodos difíciles, donde es una prueba dura, es cuando más empezamos a depender del Señor. Es cuando más estamos ahí en familia. Y muchas veces es entonces cuando ese testimonio es más valiente y más osado. Es en persecución donde nuestra fe se activa y es más fuerte. Pero cuando la persecución ya no es una persecución física, sino una persecución espiritual. Y muchas veces hasta degradan de la persona. Degradan ante la iglesia y muchas otras cosas. Ahora, ¿qué decir en esos momentos donde sutilmente el enemigo utiliza a la gente de adentro para atacar a sus miembros? Y es ahí donde tenemos que resistir, pararnos firmes. Esa es una forma, pero hay otra forma que también viene sucediendo y son esos periodos de tranquilidad donde la gente
entra en ese conformismo y tiene el peligro de caer sutilmente. Y cuando uno ha tenido la oportunidad de ver las dos caras de la moneda, de tener visita o de conocer a alguien de estos países donde asistir, predicar, estar, compartir es difícil, cuando llegan y nos visitan, pues ellos se quedan aterrados, sorprendidos, al ver el conformismo de la gente, a ver el descuido de la gente, pero también al ver la superficialidad de la gente. Y muchas veces caemos en nuestro caminar en esas circunstancias. Y entonces se quedan aterrados del facilismo que se vive como cristiano. Y a veces vienen de paso y se van y quedan aterrados. Pero cuando vienen y se están un tiempo, entonces también, después de vivir lo difícil en esas circunstancias, pues aquí también se relajan. Y se van dando cuenta que es más difícil vivir para el Señor en circunstancias fáciles que con dificultades. Y entonces aquí no tienen problema, están relajados, están tranquilos. Y alguien me decía, pastor, es que aquí, qué rico, nosotros podemos reunirnos, salir de la iglesia y compartir. Y uno de mis hermanos me llevó y conocí la discoteca y conocí tal cosa y conocí tal otra. Y yo decía, oiga, mire, cuando llegue allá a contar, los mismos cristianos todo lo que estaban haciendo. Pero bueno, el enemigo tiene tácticas que ha venido utilizando, la iglesia se ha venido relajando y hoy el cristianismo es tan sutil, y lo digo con todo amor, que muchas veces no se sabe quién es del mundo y quién es de Cristo. Y el Señor ya había utilizado, y aquí hace referencia al maná, pero también hace referencia a lo que le pasó al pueblo de Israel. Y entonces podríamos ir a Números capítulo 25. Porque cuando un día estaban los israelitas relajados, tranquilos, apareció un grupo de moabitas, muy seductoras según la palabra. Imagínense en ellos caminando por el desierto y se les aparece unas jóvenes moabitas. Y fuera eso queriendo bailar con ellos y fuera de eso queriendo relacionarse con ellos. Y entonces pues Moisés pues ya por lo viejo no entendía a los jóvenes. Y Moisés debió ser el viejo que todo lo veía como pecado. Y no es lo mismo lo que muchas veces nos pasa con nuestros jóvenes. Es que como usted no entiende, es que como usted no sabe, es que como usted todo lo mira mal, es que usted cree que siempre vamos a hacer lo malo. El problema no es que van a hacer lo malo, el problema es que van a hacer lo bueno, pero terminan atrapados en lo bueno. En todo lo que el Señor prohibió. Y lo pueden leer ahí en Números, del 22 al 24, el 25. Toda esa parte estamos hablando de esto que estoy diciendo. Ellos solos en el desierto, una vivencia tan dura. Y llega la posibilidad de relacionarse, porque es que el problema es que todos nos prohíben y no nos podemos relacionar unos con otros. ¿Y qué tiene que sean moabitas? ¿Qué hay de malo en socializar? Y siempre vamos a tener la excusa de por qué no hacerlo.
Al fin y al cabo nosotros peregrinos, estamos de paso y vamos hacia la tierra prometida, pues allá llegaremos. ¿Mm? Y entonces empiezan a relacionarse y ellos buscando la bendición de Dios más adelante, pudiendo tener una tierra, unas mujeres y todo esto que sucede, que los lleva a establecer vínculos. Y ellas vinieron a hacer fiesta con los israelitas y ahora los lleva a que participen a sus fiestas. Y en esa fiesta entonces les dan comida, bebida, y que hay de malo que podamos compartir si es que no estamos haciendo nada malo, estamos comportamiento. ¿Qué hay de malo en ir a algunas de las fiestas sociales? ¿Qué hay de malo de ir? Eso yo no le veo nada de malo. ¿Qué hay de malo en comer? ¿Cómo las vamos a despreciar? Bellas jóvenes. Y bueno, pues si hay la oportunidad de estar con alguna, pues yo soy hombre. Eso les pasó a los israelitas, al pueblo de Dios. Y empezaron a cuestionarse por qué debían hacer caso a lo que Moisés les había mandado. Un hombre mayor, como él no había disfrutado, entonces tenía que prohibirle a todo el mundo disfrutar. Como no entendía las inquietudes de los jóvenes y las tácticas de Balaam funcionaron. Y siguen funcionando. Por eso el Señor dice poner tropiezo. Siempre hay un palo que activa el mecanismo de la trampa cuando un pájaro se posa sobre ella. Siempre. Pero también encontramos ejemplos. En un periódico inglés dice que un día vino, ahora, ese es inglés, pero puede ser aquí también, eso. Un día vino el joven a la casa y trajo la novia. Y la mamá del joven muy amablemente preparó 2 habitaciones para ellos. Al otro día la mamá descubrió que una de las habitaciones no la habían utilizado. Solo utilizaron una. Pues así que la próxima vez que llegaron los muchachos, pues ¿para qué les estaban 2 habitaciones y no utilizaban sino una? Es que estos muchachos modernos, y lo que hizo los padres fue adaptarse a los tiempos modernos. Y todo eso parece una actitud moderna. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, la palabra nos sigue exhortando a no seguir tales conductas. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia en 1 Corintios 10, 6 al 8? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, dice Pablo. Mire, hoy en día, qué triste, pero ante esa tolerancia moderna, una gran parte de nuestro cristianismo ya no se distingue de nuestra cultura. Ya no hay diferencia. Salga a un evento evangelístico y lo verá que es que piensa lavarle la conciencia a la gente. Cuando nosotros somos apreciados, aceptados, ¿para qué nos vamos a poner a pelear si ya nos aceptaron? Estamos más pendientes de la aceptación del mundo que de la aceptación de Dios. ¿Cómo invitamos a un joven a la conversión? Un día un muchacho me dijo, mire pastor, a mí me encanta venir. Y si usted lo permite, yo seguiré viniendo a la iglesia. Pero de ahí a que yo ya cambie, pero si yo estoy bien en el mundo, pastor, ¿para qué me voy a amargar la vida?
Y yo le dije, pero luego amargarse la vida con Dios. Digo, no, pastor, no, pero es que pues las obligaciones, las responsabilidades, y yo ya no puedo ir a fiesta. Yo le dije, no, Señor, no pruebe nada. Tú vas teniendo esa convicción de acuerdo a cómo vayas creciendo en el Espíritu Santo. Entonces dejemos ahí al Espíritu Santo, pastor. Él me va acompañando. Entonces mire cómo vamos viendo la modernidad. Y creemos que la modernidad son las actitudes que podemos tener con respecto a la cultura, con respecto a la sociedad. Y muchas veces lo que nos dicen es que esa es mi vida. Claro, es su vida, pero evalúe su vida con respecto al Señor. La iglesia no puede permitir actitudes pecaminosas ni enseñanzas heréticas. Si a ti te dicen que eso está bien, ojo. Si a ti te lo permiten, ojo. Y uno como pastor sale a exhortar con amor, pero con firmeza. Y aquí en esta iglesia y este mensaje, el Señor lo está diciendo, que ellos no ejercían una sana disciplina en la iglesia. Por lo tanto, les lleva a aceptar aquello que el Señor aborrece. La palabra del Señor no ha cambiado, la palabra del Señor sigue firme. Una mala enseñanza lleva a una mala práctica. Una falsa enseñanza es una de las principales armas que tiene el enemigo contra la iglesia. Por eso, el único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse. Y eso sí lo tenemos que tener claro. Pablo mismo lo dijo ahí. Dios castigó severamente a Israel por el pecado originado por causa de Balaam. 24,000 murieron. Números 25:9. Fue la única forma de que el Señor pudo detener el pecado en medio de Israel. Por medio del arrepentimiento. Y si vas a Números 31:8, Balaam murió a espada. Los niveles de exigencia del Señor no han cambiado. Él sigue teniendo su espada de dos filos para cortar cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de su iglesia. Por eso es necesario que como creyentes nos arrepintamos. Porque de otro modo el Señor mismo intervendrá para hacerlo. ¿Y dónde está eso? ¿Por qué no vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 al 32? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Creo que está muy claro. ¿Y qué es lo más hermoso del mensaje? Que volvemos a encontrar la misma fórmula. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamamiento a escuchar la voz de Dios. Pero también es un reproche a aquellos que teniendo oídos no oyen la voz del Señor. Y hoy en día tenemos muchos cristianos que ni leen ni estudian la Biblia. Y muchas veces uno le dice a la persona, examínese a sí mismo. No, es que cuando yo me examino, mejor dicho, de 1 a 10, 12, pastor, eso si usted viera. Claro, examínese a sí mismo con respecto a la palabra. La comodidad. Mire a ver si el Señor está buscando cómodos. Somos tan cómodos
que le abrimos campo a las cosas que el Señor dijo que no en nuestras casas. Yo les diría permisivos. Muchos dicen otra palabra, pero llamémoslos permisivos. Y muchas veces dicen que es que nosotros somos anticuados. No, nosotros somos cristianos, que es diferente. Cristiano es el que está con Cristo. Y lo que Cristo dijo que no, nosotros debemos de decir que no. Y hoy en día hemos cedido terreno. No entremos más al fondo para no pisar callos. Pero si seguimos con resistir a la influencia, el Señor dice que va a dar un nombre nuevo. Colosenses 3:4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí nos está hablando de esa intimidad, de esa comunión entrañable con el Señor. Esa que debemos tener cada uno como sus hijos. Él nos trata de una forma que el mundo desconoce. Y acuérdate que la relación es personal. No es que mi familia con Dios, no, es tu relación con Dios. Por eso debemos aprender de la iglesia de Pérgamo que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. Pero también que por la causa de Cristo, Él no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos. Muchos dicen sufrir por la causa de Cristo. Y muchos le dijeron al Señor, en tu nombre hemos profetizado y en tu nombre hemos hecho, y Señor, en tu nombre. ¿Y Él qué le dijo? No los conozco. Pero aquí también debemos aprender que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Parece inocente. Siempre tenemos una excusa para justificar. Pero debemos evaluarnos con respecto a la palabra. No justifiques el evangelio tampoco. Es que si tú vas, el pastor ora y eso, la vida va a cambiar. No es porque yo ore, es porque la persona tenga fe. Y muchas veces el incrédulo no permite hablar del evangelio. Y lo que hace es arrastrar al cristiano a su mundo. Debemos caminar en el mundo, pero no hacer concesiones al mundo. Cada uno de nosotros debemos tener cuidado en distinguir entre lo que es una apropiada interacción con la cultura circundante y las componentes con ella. Seguimos andando en el mundo, pero no somos del mundo. Porque en esta iglesia también vemos una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado y en las que se permiten cosas que Él aborrece. Ahora, también tenemos que ser claros con lo de la disciplina. La disciplina, la gente cree que es que entonces es pararlo al frente y darle juguete y que todo el mundo un escarnio público, y eso no es disciplina del Señor. Así no es. Es más, el Señor dice, mire, exhórtelo, y si no lo escucha, llame a 2 o 3, no dice, reúna la iglesia y mándelo a redes sociales. No, eso no es, no. Hay una disciplina que el Señor nos ha enseñado bíblicamente. Y lo primero que nos dice es que hay que exhortarlos con amor. Hay que llevarlos a un buen camino.
a resarcir. Y eso es lo que debemos hacer. Pero también esta iglesia nos enseña que el enemigo tiene muchas tácticas de lucha contra la iglesia. No solo en la persecución física. Esa es una de las formas. Pero por lo general lo que viene utilizando y siempre ha utilizado es la seducción. Por medio de aquellas cosas que parecen inocentes. Y es ahí donde debemos mirar. Alguien me dijo, pastor, una de las misiones que me puso el Señor es atraer esos inconversos. Y estoy trabajando en una persona que voy a traerla a la iglesia. Le dije yo, bendito sea Dios. ¿Estás firme, pastor, como nunca? Nunca la volvimos a ver. Salió a conquistar una persona para la iglesia y fue conquistada para el mundo. Y aún sigue firme con el Señor. Eso me dijo. Por eso mucho cuidado, porque todos creemos estar firme con el Señor y la palabra del Señor dice, el que cree estar firme, mire de no caer. Ninguno estamos exentos de caer. Muchas veces yo les he dicho, oren por sus pastores. Nosotros no somos exentos. Ustedes han sabido cuántos pastores han dejado su ministerio y se van con una oveja y dañan el rebaño, así de sencillo. Antes que todos somos seres humanos. Y muchas veces nos vamos descuidando en la comunión con el Señor. Y eso le pasa a los pastores, no nos pasa a todos. Uy, pastor, es que me ha dado tan duro orar. ¿Qué toca hacer? Ore el doble. Pastor, es que yo me duermo leyendo la Biblia. No, eso no es un somnífero. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer el doble. Por eso, en lugar de bajar la guardia en estos tiempos, debemos estar más fuertes en el Señor. Tener la sabiduría del Señor en el caminar. Exhortar con amor. Disciplinar. Los principios no se negocian. Ahora, aquí lo estamos tomando desde la iglesia, pero esto también aplica para la casa y para todo. Como papás muchas veces negociamos los principios. Los hijos muchas veces empiezan a utilizar sutilmente armas para que el papá no se dé cuenta. Respetables. Eso el pastor no se da cuenta. Respetable. El problema no es con la iglesia, no es con los pastores. El problema, primero, es con Dios y segundo, es con la familia. Y hoy estamos viendo muchas cosas del mundo en nuestras casas y después decimos que porque el Señor no nos bendice. Lo que el Señor dice es arrepentimiento, arrepiéntanse. Y Pablo que dijo, examínese cada uno a sí mismo. Pastor, es que yo no sé si tomo la cena o no tomo la cena. Cada uno conoce su corazón. No podemos ser jueces. Lo que sí la palabra dice es no la tome indignamente. Por eso, pongámonos en las manos del Señor, oremos al Señor. Y en este tiempo, si tenemos algo de que arrepentirnos, arrodillémonos y arrepintámonos ante el Señor. Papito Dios, hoy Padre misericordioso, tenemos que reconocer que muchas veces cedemos a la presión, Señor, del mundo. Padre bueno, muchas veces las presiones vienen de los más cercanos, Padre Santo.
¿Cuántas concesiones se hace para poder pertenecer a un círculo de amigos, para poder andar con un grupo y tantas otras cosas? Papito Dios, hoy en día la idolatría, Señor Padre misericordioso, llámese deporte, llámese música, llámese cultura, llámese cualquier campo, Padre misericordioso. Padre amado, si el mismo fanatismo, Señor, tuviéramos por ti, ¿cómo sería de diferente el mundo? Por eso hoy, Padre bueno, sabemos, Señor, que una y otra vez nos exhortas, Padre amado, para volver a tu caminar, para estar en ti, Padre misericordioso, y para poder, Señor, venir a seguir los pasos de tu Hijo. Papito Dios, hoy pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos, Padre misericordioso, que han escuchado de la palabra, Señor, pero vemos que no la viven, Señor. Muchos que la exhortan, Señor, que quieren exhortar al mundo, Señor Padre misericordioso, y viven igual que el mundo, Señor. Padre bueno, hoy la amargura, el rencor, el odio, el resentimiento, Señor, se está campeando nuevamente, Señor. No permitas que todo ello llegue a nuestros corazones, Señor. Y si ha llegado, Señor, que podamos venir a ti, Padre misericordioso. Venir a la cruz de tu Hijo, Padre amado. Crucificar nuestra carne, Señor Padre misericordioso, y volver a andar contigo. Papito Dios, cuán importante, Señor Padre misericordioso, es reconocer a tu Hijo. Pero más importante, Señor, es después caminar en la palabra. Porque no es un reconocimiento emocional, sino es un reconocimiento espiritual, Señor. De tal forma que llegue a nosotros ese cambio, Señor, para ser nuevas criaturas, Señor. Las cosas viejas pasaron, Señor. Todo aquello que tú aborreces pasó, Señor. Y como todas las cosas son hechas nuevas, Señor Padre misericordioso, caminar de tu mano, de la mano de tu Hijo, donde el Espíritu Santo pueda revelarnos la palabra y cambiar nuestros corazones, de tal forma, Señor, que caminemos a la luz de la palabra, Señor Padre Santo. Papito Dios, que la iglesia sea respuesta, Señor, para los padecimientos del mundo. Que como iglesia demos testimonio vivo y santo. Padre bueno, que nos cuidemos de los de afuera y de los de adentro, Señor. Porque como estamos parados en la sana doctrina, Padre misericordioso, donde ella nos muestra, Señor, aquellos que son creyentes, aquellos que son discípulos, aquellos que son simpatizantes, o aquellos que solo han venido a dividir, Señor. Por eso, Padre amado, hoy nos ponemos en tus manos, Señor, dándote gracias, Señor, porque sabemos que una gota de la sangre de tu Hijo nos limpia, nos purifica, y que el Espíritu Santo nos guía, nos redarguye, nos exhorta, Señor, para caminar, Señor, siempre en la palabra. Padre bueno, queremos seguir tomados, Señor, de tu mano bendita, y poder arrepentirnos para limpiar nuestro corazón, para que tú y tu Hijo puedan acampar en él, para que podamos ofrecer, Señor, el mejor templo, Padre misericordioso, al Espíritu Santo, y cada día, Señor, ver nuestro crecimiento espiritual, Señor, en lugar de nuestro alejamiento carnal. Papito Dios, pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos que han escuchado la palabra, que han conocido de la palabra, pero que también se examinan conforme a la palabra. Papito Dios, sacude la conformidad, Señor, más de lo que lo has hecho, Señor Padre misericordioso, porque en todos estos tiempos, Señor, lo que has hecho es mover la conformidad, Señor, para que volvamos, Señor Padre misericordioso, a ser esos cristianos, Señor, a volver a primer amor, Señor, y a estar pendientes, Señor Padre misericordioso, de tu palabra, de vivirla, Señor, de seguir las pisadas de tu Hijo, Señor, de caminar, Señor, conforme a tu palabra, para ser, Señor, aquellos que enseñan, Señor, esos principios, Padre misericordioso.
Papito Dios, que seamos ese remanente, Señor Padre amado, del cual habla tu palabra. Firme, Señor, en el Evangelio, Padre misericordioso, levantando el estandarte, Señor, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Familias, Señor, comprometidas. Que se cumpla en nosotros, Señor, que yo y mi casa serviremos al Señor. Entendiendo que es el testimonio nuestro, Señor, el que lleva a nuestras familias. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Un abrazo grande. El Señor les bendiga. Seguimos en confinamiento y mañana nos vemos en el Facebook Live a las 9 de la mañana. Y si tú ves que esta palabra le sirve a alguien que conoces, bien pueda, compártasela. Esta palabra queda aquí en el Face. También la encuentras en nuestro canal de YouTube. La encuentras en nuestra página web. Si necesitas, puedes ir a la página web y ahí encontrarás las diferentes reflexiones que hemos venido tratando como ese proceso en el Señor. A todos y cada uno de los que nos han escrito, a todos y cada uno de los que han estado ahí permanentemente comentando, preguntando, hemos dado respuesta y venimos dando respuesta y eso ha sido la base para nuestras enseñanzas. Damos gracias a Dios porque nos permiten servir y oramos por todos y cada uno para que el Señor bendiga a cada uno, bendiga a sus familias, a los que ven en directo y a los que ven en diferido. Un abrazo, buenas noches y el Señor nos continúe bendiciendo. Gracias.